campaña porque ya comenzamos pues el momento de invitar candidatos pues a las gobernaciones, alcaldías, consejos municipales y hoy tenemos en la primera parte del programa a Raúl Chirinos Maestre. Él es candidato a la gobernación del estado Falcón por Nuvipa y Compromiso País, ¿no? No, Compromiso País y UPP Y UPP 89. 89, perdón, Nuvipa no, UPP 89, me confundí, exactamente. Bueno, caramba, bienvenido Raúl. Cuéntanos, ¿cómo están las cosas en Falcón? ¿Cómo va tu opción? Oye, ¿Cuántas bueno, candidaturas va de la oposición allá en Falcón? un saludo, Vladimir, gracias por la invitación, un saludo para todos los que nos están escuchando y para el pueblo de Falcón que nos está viendo en este momento. Efectivamente, hay, como todo el país, la oferta electoral opositora, parece que lo que se ha tratado y se ha buscado es una oferta electoral atomizada. Nosotros planteamos primarias en el estado Falcón desde el mes de enero y introducimos hace prácticamente casi 2 meses hoy la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral porque consideramos que la primaria era el único mecanismo donde las bases, donde sea el pueblo quien eligiera a sus propios candidatos. Y efectivamente no logramos que los partidos políticos se pusieran de acuerdo. Hoy, sin embargo, somos bastante optimistas, por lo menos Raúl Chirinos Mestre es bastante optimista en el tema, porque ahora se han dado cuenta, todos los factores, los grandes, los pequeños, se han dado cuenta que solos es imposible obtener la victoria o es muy difícil obtener la victoria Ahora, solos. en ese escenario de dispersión, te pregunto, ¿qué te lleva a ser candidato en medio de esa dispersión? ¿Qué esperas lograr tú en medio de tanta dispersión opositora? Un cambio para mi estado, Vladimir. Nosotros hemos detectado, por supuesto, que hay un sistema, por lo menos en mi estado, en el estado Falcón, hay un sistema de cohabitación entre el gobierno y el liderazgo opositor. Por más de 20 años son los mismos y fueron los que contribuyeron a la derrota de la oposición en su momento y a sostener al gobierno. Un gobierno que no se sostiene en base a ningún trabajo, un gobierno que no se sostiene a una buena gestión. Por el contrario, de todos los gobernadores y de todos los estados, Falcón está en la peor crisis de su historia. ¿Cómo es posible, Vladimir? Tú sabes que era difícil acabar con la industria petrolera y lo lograron. Acabar con el turismo en Falcón, dificilísimo, y lo lograron. Acabar con la producción de Falcón, que tiene un clima perfecto para producir, lo acabaron. Acabaron con la pesca. Es que peor aún, acabaron con las relaciones comerciales que nosotros teníamos con las islas del Caribe. O sea, cerraron las fronteras, Vladimir, y dejaron a un grupo de familias en la miseria. Acabaron con la industria petrolera y nuestra economía giraba en torno a la industria petrolera. Y hoy ni siquiera la industria petrolera paga los impuestos que debe pagar a las alcaldías. Entonces, el estado Falcón vive una crisis terrible y parte de nuestra campaña, como nosotros lo hemos definido y lo estamos diciendo desde el año pasado, yo le pregunto al falconiano, ¿te gusta vivir así? Porque es que es imposible vivir de otra manera, Vladimir. Allá no hay agua, no tenemos luz. Hay poblaciones que tienen más de 1 año sin agua. Sí, yo tengo familia en Falcón. En Falcón. Pero fíjate, con todo ese panorama que no es muy diferente a otros estados del país en cuanto a los problemas que afectan a la población, con todo ese panorama la oposición está dividida. La oposición va con varias fórmulas y eso le garantiza al gobierno la victoria. ¿Qué pueden hacer ustedes de aquí al día de las elecciones para ponerse de acuerdo, si se lo han planteado? Lo hemos planteado. De hecho, anoche yo llegué anoche a Caracas, llegué hoy, mejor dicho, porque tuve que pernoctar en el medio, porque tuvimos reuniones con todos los factores, con todos los candidatos de la oposición. ¿En Falcón? En Falcón, por supuesto, y estamos promoviendo para la semana que viene un encuentro donde podamos oírnos y encontrar una salida, porque es que se lo debemos a Falcón. No es una cuestión, pero hay que pensar, y eso sí lo tengo que decir y se lo digo al pueblo de Falcón, o sea, la unidad no puede ser de la boca para afuera, la unidad tiene que ser real. Esa unidad que quiere el Estado, pensando solo en el interés de Falcón y no en pequeñas parcelas políticas ni en pequeños partidos políticos. Eso es grave y eso es lo que ha hecho la derrota de la oposición durante estos 20 años, Vladimir, que solo piensan en ellos mismos, solo piensan en su partido, solo piensan en su pequeña parcela de poder y no piensan en el pueblo. Porque aquí nosotros hemos contribuido y hemos generado, la mayoría de los candidatos que acompañan a Raúl Chirinos son candidatos que provienen de los sectores productivos del Estado. Son productores agropecuarios,
Ahora, son Raúl, pescadores. ¿por qué deberías ser tú el candidato de la oposición en Falcón? O sea, habla un poco de tu trayectoria. Por ejemplo, alguien en Falcón que no te conozca y dice, bueno, ¿y quién es él? ¿Y por qué él quiere ser candidato? ¿Qué ha hecho él por nuestro estado, por ejemplo? Bueno, O en nuestro estado. fíjate bien, yo no creo que sea la historia la que me califique, pero sin embargo voy a darte un breve paréntesis para los que saben. O sea, yo vengo yo fui secretario nacional juvenil de COPEI, fui presidente de la Juventud Demócrata Cuando Cristiana COPEI era de uno solo. América, cuando COPEI era uno solo. Porque hay A varios partir COPEI. del año 98, yo vengo de formación desde que tenía los 14 años militando en mi partido, soy demócrata cristiano de convicción, social cristiano, perfectamente de centro, identificado completamente con las políticas públicas de la tercera vía, con la doctrina social de la iglesia, perfectamente, copellano de verdad y opositor sincero y de verdad. ¿Eduardista o calderista? Bueno, si me pones a escoger calderista, Ajá. calderista siempre he sido, siempre he creído en la tesis del doctor Caldera, un gran ejemplo, de verdad, sí. Como diríamos nosotros, araguato. Araguato. Ahora, fíjate, aparte de eso, tú fuiste candidato a la Asamblea Nacional en las pasadas elecciones. Entiendo, Correcto. ¿no? Y entiendo que en la prensa salió que tú habías ganado y de repente quedaste como la guayabera, como te dejaron por fuera, te dejaron... Bueno, fíjate. ¿Qué pasó ahí? Esa pregunta se la hicimos nosotros al Consejo Nacional Electoral. Raúl Chirino se la hizo y introducimos cartas en el Tribunal Supremo de Justicia. Lo hicimos, por supuesto, también comunicaciones en el CNE y no hubo ninguna respuesta, Vladimir. No hubo ninguna respuesta. De hecho, tú ves en la pauta de la gobernación y aparece, googlea, y aparece Raúl Chirino como que si fuera diputado y sin ninguna pregunta ni ton ni son de la noche a la mañana. Inclusive hubo programas del gobierno donde dijeron por allá salió un diputado en Falcón y realmente a la final... Ajá. ¿Y tus compañeros de oposición no te defendieron? Tú fuiste candidato de la Alianza Democrática, ¿no? De la Alianza Democrática. ¿Y no salieron a defenderte? No salieron a defenderme, ahí empezaron nuestras fracturas. En ese momento, por supuesto, yo me doy cuenta de muchas cosas que estaban sucediendo. O sea, prácticamente se ha generado en el Estado de Falcón. ¿Te negociaron, quieres decir? No les convenía, por supuesto. Ellos creían que no les convenía, porque es lo que siempre ha sucedido aquí en la política venezolana. No importa quién es preferible que esté alguien del gobierno en el poder que a que esté un verdadero opositor que pueda cambiar las cosas. Que por cierto, fíjate y los que queremos cambiar las cosas somos peligrosos. Los que no creemos en el status quo somos peligrosos. Los que no tenemos compromisos con pequeñas parcelas de poder somos peligrosos porque nosotros lo único y nuestro compromiso es primero con Dios y segundo con el pueblo de Venezuela y con el pueblo de Falcón. Fíjate, pareciera que hay opositores que están jugando a placer. Por supuesto. Que no están jugando a ganarle al gobierno, sino a llegar de segundos para decir que son la oposición legítima, ¿no? Lo han hecho siempre. En todos los bloques se ve eso. En Falcón lo han hecho. Puedes ver las estadísticas, revisa el Consejo Nacional Electoral y verás que son los mismos candidatos que se conforman con llegar de segundo y no representar una verdadera fuerza opositora, porque es imposible, Vladimir, es imposible que no se haya promovido los acuerdos cuando lo estamos planteando desde el mes de enero, la unidad, elecciones primarias, y no se pudieron poner de acuerdo. Por cierto, fíjate que Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, ha dicho que la Unión Europea enviará observadores a Venezuela siempre que la oposición participe y que vaya unida, palabras más, palabras menos. O sea, es decir, desde fuera están viendo este panorama, este espectáculo que está dando la oposición venezolana dividida pues en diversos toletes, ¿no? Yo le quiero decir al pueblo venezolano, al pueblo de Falcón y sobre todo a la comunidad internacional que nos está escuchando, que la unidad que debe prevalecer es la unidad del pueblo venezolano. La unidad que nosotros debemos buscar es la unidad del pueblo venezolano. Porque quizás las cúpulas jamás les convenga. Ese status quo jamás va a querer ponerse de acuerdo porque lo que quieren es mantener su pequeña cuota de poder que la tienen desde hace 22 años. Viven mejor de lo que vivían antes. Tienen más dinero de lo que tenían antes. Por supuesto, esa cúpula. ¿De la oposición? De la oposición, por supuesto. Por supuesto que sí. O sea, aquí mientras ellos viven bien y comen bien, al pueblo se le obliga a comer frijol chino. Al pueblo se le obliga, no tiene transporte. Ellos tienen transporte, tienen gasolina, disponen de todos los recursos y el pueblo no. Y ellos dependen es del pueblo. Entonces utilizan al pueblo como una herramienta para conseguir recursos, pero para conseguir recursos para ellos mismos. Y no ponen esos partidos a favor del pueblo, a buscar los verdaderos liderazgos. Entonces lo siguen repitiendo, siguen siendo los mismos. Es la misma receta de fracaso. Es como que tú pretendas, Vladimir, hacer con una receta de flan, pretendas que te salga quesillo. O que tú siembres papa y entonces pretendas cosechar fresa. No lo puedes hacer de esa manera. Y esa es la receta del desastre, la receta de la derrota. Y la siguen aplicando. Esto
dejaron que la sangre llegara al río. Eso es como, Vladimir, ¿cómo hoy tú pides unidad? ¿Cómo hoy tú pides primaria? ¿Cómo la vas a pedir después que tú armaste un ejército para que se enfrentara a otro? Ahora los vas a desarmar. Cuando tú lo que tenías que evitar era construir un solo ejército, ese ejército opositor que diera la derrota. Sin embargo, lo vamos a hacer. Y hay mucha gente, hay voluntad política, pero es mucho más difícil. Hoy es mucho más difícil y algunos están utilizando las primarias y la unidad solo como una excusa para llegar de segundo. Ojo, por eso es que yo digo que el pueblo es el único que tiene la razón. El pueblo de Falcón debe elegir correctamente y debe elegir sabiamente. Y ahí te digo, no en función de la historia, en función de los proyectos, en función de las propuestas, en función del futuro. Y yo le digo a Falcón que el futuro arranca hoy. No es mañana, es hoy. ¿Es ahora o es nunca? Hacemos la pausa y ya venimos con Raúl Chirinos Maestre, candidato a la gobernación del estado Falcón. Se puso bravo el hombre, ya venimos. Raúl, tú eres abogado, Raúl Chirinos Maestre, quien es candidato a la gobernación del estado Falcón, eres abogado y tienes especialización en aduana y comercio exterior, entiendo, ¿no? Sí, correcto, Diciendo, correcto. ¿no? Interesante. Sí. Ahora, fíjate, en el caso que tú llegaras a la gobernación del estado Falcón, hay temas como, por ejemplo, cómo reactivar la zona franca, qué hacer de Falcón una zona económica de desarrollo especial, como se ha planteado ahora, las llamadas sedes estas, ¿no? Mira, fíjate, para nosotros lo principal, el núcleo de nuestra campaña y nuestro programa es la gente, es el pueblo. Para eso nosotros tenemos que producir con el pueblo. Yo no estoy ofertando que voy a administrar los recursos del Estado, el situado constitucional, para nada. Yo lo que estoy es proponiendo, que no alcanza para nada. Yo lo que estoy proponiendo es generar riqueza para el Estado. ¿Cómo la regeneraría? Por supuesto, primero abro las fronteras con nuestros aliados naturales, con nuestro mercado natural. Tú sabes que para nosotros es más fácil llevar una cesta de tomate para Aruba, Curazao, que llevarla para Caracas. Claro. Entonces, bueno, imagínate, son nuestros aliados naturales. Y el mercado, yo no veo a las islas por ser las islas, al ver Aruba, no veo Aruba. Yo lo veo la puerta de entrada a toda Europa, a la Unión Europea. O sea, y no en vano, Falcón, el estado Falcón, es la parte más al norte de toda América del Sur. Por eso las refinerías fueron colocadas ahí, por la cercanía de toda Norteamérica. Entonces, eso es un escenario. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Tenemos un mercado latente y lo primero que tiene que hacer un gobernador serio y responsable es darle salida, producir en nuestro estado y darle salida al exterior. Eso no necesitamos nada, no necesitamos recursos, porque yo no estoy pidiendo mínimos recursos que hay que apoyarse. ¿A quién que hay que apoyar? A los emprendedores, a través de los microcréditos para que produzcan. Nosotros la pesca, es que es terrible, Vladimir, ni siquiera le das 30 litros de gasolina, es lo que le dan semanalmente. Un pescador será para que dé vuelta en la playa. No hace nada con eso. Entonces la producción está por el piso. ¿Sabes en cuánto se vendió hace semanas atrás una cesta de tomate de 30 kilos? En $1 la iban a comprar porque no tenían gasoil para traerla de la Sierra de Falcón, que es donde se produce, al mercado natural que es Coro, o sacarla al mercado de Valencia, o sacarla al mercado de allá. ¿Sabes cuántos animales se murieron el año pasado en la época de verano? Y no se murieron por el verano, se murieron porque no había gasoil para conseguir el alimento que necesita el animal en verano para poder sostenerlo. ¿Sabes cuánto? 4.000 reses se murieron. Casi todos los productores se vieron afectados, por lo menos en un 40 o 50% de su rebaño. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Dónde está el gobernador? No existe gobierno. Y las vías de penetración. Tú vas a Jacura, donde no existen vías de penetración, donde, por cierto, un saludo a Israel Rico Rache, que está haciendo un excelente trabajo en Jacura y va a ser el próximo alcalde de Jacura, igual que nuestro amigo Trino allá en Bolívar y toda esa gente de la sierra que está trabajando mucho para allá. Porque ¿quiénes son ellos, Vladimir? Son productores. Nosotros no escogimos políticos, escogimos productores a los que le duele su estado, los que siempre han trabajado con esos municipios, con esos hombres y mujeres, los que cuando una mujer va a parir, agarran su carro y la llevan a la carretera nacional, la llevan al hospital. O sea, donde no hay hora de trabajo. Esos son los líderes que hoy son alcaldes, que son candidatos a concejales de nosotros, de Raúl Chirinos y del equipo que lo acompaña, comprometidos con el pueblo, comprometidos con Falcón. Vamos a leer algunos mensajes. Al Cat Vivas y Boomer, @Vivas59. Felicito a tu invitado, por fin alguien dice la verdad. El pueblo come mal y ellos lo de ambos bandos con quintas, carros lujosos, comen bien y no les falta nada, pero la gente no ve eso.
Marcos Cartagena, si el estado Falcón está como lo está describiendo este candidato, entonces ¿cómo podemos describir aquí el estado Miranda? San José de Barlovento, que estamos en el olvido total gracias al gobernador, dice. RRNI, buenas tardes, con respecto a tu invitado, si no tuvo las agallas de defender su diputación y armarle una algarabía a los de esa alianza traidora, ¿quién dice que ahora sí necesitamos líderes valientes y echados para adelante y no llorones, dice, ¿no? Aquí, fíjate bien, nadie está llorando. La única diferencia es que ahora nos apoyamos en el pueblo, ya no nos apoyamos en las estructuras. Los que siguen creyendo que son los partidos políticos, las tarjeticas, los que les van a dar la victoria y la van a defender, están equivocados. Están equivocados y eso es un trabajo de todos. En ese momento, por supuesto, y quiero decirlo con toda responsabilidad y toda seriedad, es como que Tibisay Lucena diga que aquí ganó Enrique Capriles Radosky y después a quien hayan puesto y a quien hayan proclamado es a Maduro. Pero resulta que todos los partidos políticos, no es la primera vez que aquí sucede y dejan en la estacada a nadie, porque sucedió en el golpe de Estado la vez pasada, también igualito. Los partidos políticos saben lo que hacen y saben cómo hacerlo y obrarlo. Sin embargo, los dirigentes políticos aprendemos y sabemos y estamos en la obligación de saber que es el pueblo, que solo el pueblo salva al pueblo. Esas estructuras ortodoxas que no sirven de nada, sino simplemente para socavar las bases de la democracia, porque aquí se acabaron, fíjense bien lo que sucedió, Vladimir, aquí se acabó con la representación proporcional de las minorías. Los partidos políticos no hicieron nada ni dijeron nada. Por eso hoy tienen alcaldes y tienen gobernadores que tienen amplia mayoría en los cuerpos legislativos. Entonces, ¿dónde está la sapiencia? ¿Dónde está la sabiduría de esos líderes que dirigen la oposición y que dirigen los partidos políticos? ¿Por qué nadie habla? ¿Por qué nadie dice nada? Porque favorecen este status quo. Este status quo que tiene en la miseria al pueblo de Falcón y al pueblo venezolano. Pero también, Vladimir, sucedió, también no es solamente eso, con el financiamiento de los partidos, porque ahora no se le da el dinero a los partidos, sino que lo reciben los bolsillos de los grandes jerarcas de esos partidos. Esos partidos no van a la formación. Tú fuiste formado y yo también fui formado, pero cuando eso había formación, ¿por qué? Porque ese dinero, el financiamiento, iba para los partidos políticos. Y la democracia interna, Vladimir, la democracia interna de los partidos políticos, ¿desde cuándo no hay democracia interna? ¿Cómo se escogió el candidato de la manito allá en Falcón? A dedo, como en todos lados a dedo. Y ese candidato hoy en día agrupa la mayoría de los partidos opositores en Falcón, tiene posibilidades, por ejemplo, de que si recibe el apoyo ganaría. Eliezer Ciri, que entiendo que es el candidato, ¿no? Bueno, para acá, Eliezer Ciri fue un candidato que perdió la vez pasada con el actual gobernador. En aquel momento Víctor Clark no era gobernador. En aquel momento Víctor Clark no era gobernador ni estaba siendo apoyado directamente por Montilla. De hecho, la campaña de Víctor fue una campaña hacia el montillismo, duro, fuerte. Y bueno, parece que le dio resultado porque le ganó al candidato Eliezer Ciri en aquel momento, que no era gobernador, ahorita es gobernador. Pero es que lo más importante, Vladimir, y que es que para ganar, Vladimir, tienes que querer ganar. No se puede meter a todo el mundo en un saco. O sea, no el candidato, si nosotros vamos aspirando a un cargo, no es... tienen que votar o tienen que elegir al mejor candidato, al que represente las mejores opciones. Y eso no es Raúl Chirinos, no tiene que ser Raúl Chirinos, pero escuchen, vean, sepan elegir, porque están eligiendo el futuro de Falcón lo están eligiendo el 21 de noviembre, sepan elegir. Si nosotros sabemos elegir, vamos a hacer las mejores opciones, vamos a elegir. ¿Y el candidato de la Alianza Democrática? También fue a dedo, Vladimir. Aquí no hubo primarias, nosotros estuvimos planteando primarias para elegir candidatos, pero no solamente a la gobernación, es que había que elegir los mejores candidatos, desde los concejales hasta las alcaldías, porque eso es lo que garantiza el triunfo, no solo a la gobernación. ¿Cómo fuiste electo tú? No, por supuesto que yo di mi nombre y empezamos a hacer un trabajo recorriendo los municipios y sacando a los mejores candidatos a alcalde, y de ahí sale una propuesta diferente con estos partidos. Aquí te dice aquí Armando Galicia, al señor candidato, ojalá si llega a la gobernación de Falcón solucione el problema de la luz y el agua para el pueblo del municipio de Zamora, que tienen ya para 2 años sin servicio de agua por tubería y la luz falla casi todos los días. Fíjate, hay algo importante, Vladimir, en torno a eso, que es importante que lo sepan. El mayor consumo de agua que nosotros necesitamos en una casa, el 90% se va en agua para servicio. Esa agua no tiene que ser 100% potable. Y no hay plantas desalinizadoras en Falcón que tiene tanto mar por todos lados. La solución, mi querido amigo de Zamora, es plantas desalinizadoras a toda la costa. Pero si yo que vivo en Caracas, se me ocurre que esa es la solución, me imagino que allá también la habrán pensado. ¿No? El gobierno no ha hecho ninguna planta desalinizadora. Las hizo y las saquearon, porque es que el negocio del gobierno no es resolver el problema del agua. El gobierno tiene una tesis hegeliana, donde crea el problema para crear la solución, y esa solución es onerosa. Claro, no, y hicieron plantas, pero el negocio era la importación de las plantas.
El negocio no era ponerlas a funcionar nunca, como también el acueducto bolivariano, todos los recursos que destinó el presidente Chávez en ese momento para solventar el problema del agua, y todos se los robaron. Como también tenemos, ¿te acuerdas? Aquí vamos a dar un ejemplo solamente, que lo importante, el ferrocarril. El 2013 tenía que terminarse, vamos 10 años después, y ese ferrocarril no se va a terminar porque el negocio no era terminarlo. El negocio no era el transporte, el negocio era la importación, el negocio era las comisiones, y para eso son las plantas desalinizadoras que están allá. No están en funcionamiento ninguna, están saqueadas, pero es que tenemos un parque eólico. Eso es peor, y entonces han vendido los motores y las piezas como chatarra. El negocio era la importación, la comisión que se queda afuera, porque ya no se puede hablar ni siquiera de bolivarianismo, porque ahora las comisiones no son en bolívares, las quieren en dólares. Entonces queremos tanto a Venezuela que todas nuestras cuentas están en dólares. Entonces, imagínate tú, ¿qué forma de luchar contra el imperio? ¿Qué forma de luchar? Esto da risa. Los caballos están detrás de la carreta, pero hay que decirlo. Entonces, si uno lo dice, entonces, no, Raúl Chirino seguramente no es opositor, porque lo está diciendo, bueno, se equivocan, porque a mí me duele mi pueblo. Lo que pasa es que nosotros tenemos empatía, que es lo que le falta a la mayoría de los líderes políticos. Empatía, ponerse en lugar del pueblo, ponerse en lugar de las personas que están padeciendo y están sufriendo, ponerse en lugar de las personas que no producen, ponerse en lugar de todos esos hombres y mujeres que han tenido que irse a otros países a aguantar malos tratos cuando nosotros salimos. Y es un mensaje que le quiero decir a la comunidad internacional también, porque de aquí de Venezuela, hace más de 200 años, salimos a libertar países y derramamos la sangre de los patriotas venezolanos, fue derramada en suelo extranjero. Y hoy esos hombres y mujeres son hijos de la patria, son hijos de Bolívar, son hijos de todos esos patriotas y merecen respeto, por lo menos un poquito de consideración por la historia que nosotros hemos desempeñado en la libertad de todos los pueblos de América. Pero también quiero decirles que aquí nosotros hemos sido buenos anfitriones, porque aquí vienen y nosotros jamás. Que por cierto, Trinidad ha tenido un comportamiento complicado, muy negativo con los venezolanos allá. Ha habido muchas historias de detenciones arbitrarias, de abusos, etcétera. No, y hay cosas que no salen. Ajá, porque la gente, hay cosas que no salen. El tema de la trata de blancas venezolanas es una realidad. Eso es una realidad. Y allá no tienen quien las defienda. La trata de personas, sí. La trata de personas, eso es increíble. Entonces, pero los gobiernos no pueden hacerse de la vista gorda. Recuerden la historia. Recuerden la historia, porque Venezuela aquí acogió a todo el mundo. Y nosotros en nuestro momento, que hoy estamos pasando un mal momento, sí, es verdad. ¿Qué esperas tú del diálogo que se está realizando en México? Que tiene que ser un diálogo sincero. Aquí el diálogo no puede ser para que se cumpla y se respete la ley. Para eso no necesitamos diálogo. El diálogo debe ser para encontrar soluciones a la crisis que estamos viviendo, que afecta a todos los venezolanos. Un diálogo, vamos a luchar. ¿Qué debería estar enmarcado el diálogo? Primero, la corrupción. Vamos a hablar de corrupción. Vamos a hablar de la cantidad de millones que están abultadas en las cuentas del exterior y que le pertenecen a todos los venezolanos. Porque para que usted coma frijol chino, para que usted coma la peor harina que pueda existir de maíz, para que usted se acueste sin comer, alguien está comiendo. Y esas cuentas abultadas, eso es peor. No existe película en el mundo, ni Hollywood, con esas cantidades, esas cifras astronómicas que pertenecen a las cuentas de los corruptos venezolanos. Eso da risa. No existe. $1.000 millones. Imagínense un robo de $1.000 millones. Y el que más era Ocean, ¿te acuerdas la película? Que decía 13 millones y los tipos vivieron felices con 13 millones. Entonces imagínate cuánto no se asegura con 1.000, con cientos de millones. Oye, ese dinero, entienda, pueblo de Falcón, se lo quitaron a alguien, se lo quitaron a usted, me lo quitaron a mí, te lo quitaron a ti, Vladimir, porque ese era el dinero para acomodar las escuelas que no existen. Ese era el dinero para el sistema hidráulico, para el agua de Venezuela, que no existe. Ese era el dinero para repotenciar el sistema eléctrico, que no existe. Ese era el dinero para la vialidad, que tampoco existe. Ese era el dinero de todos los venezolanos y lo han saqueado. Ese era el dinero para mantener la industria petrolera, que no existe. Entonces yo les voy a decir claramente, el futuro de Falcón no depende. ¿De qué depende? Del trabajo, hombro a hombro y brazo a brazo con el sector privado. No necesitamos bajo ningún concepto, no necesitamos nosotros privatizar nada. Lo que hay que privatizar es la producción.
hacerlo de la mano del... Bueno, de la Raúl, persona. Raúl Chirinos Maestre, gracias por acompañarnos, candidato a la gobernación de Falcón. Leo un último mensaje de Dani Piar. Verdad es que todos conocemos, pero debemos entender que para llegar a unas presidenciales con todos los poderes y gobernadores del chavismo no se avanzaría nada hacia la democracia real. Buen programa, Vladimir. Bueno, gracias por acompañarnos. Seguiremos Muchas viéndonos. gracias, Vladimir. Claro que sí. Hacemos una convencido pausa que así va a ser. y venimos con otro estado, con otro candidato de otro estado costero. Venimos con Miguel Vázquez, candidato a la gobernación del estado.